Decidida a demostrar que el País de las Maravillas existe, Alicia regresa como una mujer joven pero termina enamorándose de un genio que se esconde de un hombre poderoso de otra historia. Una niña llamada Alice emerge de la madriguera de un conejo y corre a casa llamando a su padre, Edwin. Cuando abre la puerta, Edwin se sorprende al ver a Alice porque pensaba que estaba muerta. Cuando Alice le cuenta sus extrañas aventuras en el País de las Maravillas, su padre consulta con el Dr. Lidgat, quien asume que la niña se está engañando. Al escucharlos, Alice está decidida a conseguir pruebas. Años más tarde, un hombre llamado Will roba la llave del dueño de una tienda. En el interior, está disfrutando de su té cuando un terremoto y una explosión lo interrumpen. Luego, ve un conejo con chaqueta y pantalones emerger del agujero. Conejo, familiarizados entre sí, le dice que Alice necesita ayuda y, como Will es la sota de corazones, deben trabajar juntos. Alice, que ahora es una dama en el asilo Bethlehem, se enfrenta a los psiquiatras para su evaluación. Su padre la envió allí cuando seguía desaparecida y le contó historias de personajes extraños y aventuras aterradoras. Alice ahora está convencida de que fueron su imaginación. Aunque recuerda su estancia en el País de las Maravillas hace un año. Escondiéndose de la oruga, Alice tomó un trozo de carne del hongo y se escapó. Llegó al laberinto y los guardias de la reina la persiguieron. Para evitarlos, Alice se comió la carne y se encogió. Sin embargo, un guardia que pasaba la golpeó con sus zapatos y ella cayó al suelo. En la actualidad, Lidgat llama la atención de Alice, quien dice que mintió sobre el País de las Maravillas y que estaba con una amiga cuando desapareció. El médico sospecha, por lo que Alice afirma que fue una tonta cuando era joven, pero ahora sabe lo que pasó. Impulsada por su pasado, recuerda que en el laberinto encontró una botella con un genio llamado Cyrus dentro. Alice le advirtió que destrozaría su casa si la entregaba a los guardias. El hombre le aseguró que no quería molestar a Alice. A medida que se pusieron cómodos, ella se enteró de que Cyrus era de una tierra llamada Agrava y le contó que era de Inglaterra. Alice explicó que estaba allí para encontrar pruebas y sacó a Rabbit, a quien había escondido en su bolso. El genio se dio cuenta de que Alice estaba arriesgando su vida por alguien que no le creía y añadió que el verdadero amor no necesitaba pruebas. Alice esperaba que las cosas fueran diferentes, por lo que Cyrus se ofreció a concederle 3 deseos. En la entrevista, el médico desafía a Alice a admitir que conocer al genio fue una mentira. Aún así, la joven recuerda cuando Cyrus le propuso matrimonio en el acantilado que dominaba el mar hirviente. Cuando el genio se arrodilló, Alice aceptó inmediatamente, conectando sus corazones a través del amuleto carmesí. De esta manera, podían sentir la presencia del otro. Sin embargo, la Reina Roja y sus guardias interrumpieron a los amantes. Lidgat le recuerda a Alice que Edwin la encontró llorando la muerte de Cyrus. Él cree que Alice creó la tierra de fantasía y los personajes para ayudarla a sobrellevar la situación. No es la primera niña en hacerlo, pero es el único adulto que todavía piensa que es real. Alice le dice que ya no cree en el País de las Maravillas, pero el médico sabe que está mintiendo porque todavía llora por Cyrus mientras duerme. Alice luego recuerda cómo ella y Cyrus lucharon contra los guardias de la reina, pero los superaban en número. Luego, la mujer usó magia para arrojar al genio por el acantilado. Para ayudarla con la pérdida, Lidgat convence a Alice de que pruebe un nuevo tratamiento. Mientras Alice duerme en su habitación más tarde, el médico prepara sus herramientas e indica a su personal que la vaya a buscar. Alice se despierta y escucha un ruido. Pensando que es el personal, pide tiempo, pero se sorprende al ver a Nab. Intenta convencer a Alice de que se vaya, pero ella se niega. Cuando los guardias llegan para detenerlo, Nab revela que Conejo vio a Cyrus vivo y le recuerda a Alicia que nada es imposible en el País de las Maravillas. Convencida, Alice lucha contra los guardias mientras Nab observa, impresionado. Mientras Alice se asegura los zapatos, Nab dice que solo está allí para entregar el mensaje, pero la sigue de todos modos. Cuando llegan al pasillo, Conejo los regaña por llegar tarde. Se encuentran con el médico, quien le aconseja a Alice que no se escape, asegurándole que puede ayudarla a mejorar. Cuando Rabbit aparece y habla, Lidgat se sorprende y Alice le aconseja que utilice su propio tratamiento. Mientras salen, los guardias los persiguen, por lo que huyen. Cuando llegan a la puerta cerrada, Alice le dice a Rabbit que cabe un hoyo. Rápidamente la criatura crea un portal y salta. Nab duda en unirse porque dejó el País de las Maravillas en malos términos. Sin embargo, Alice le recuerda que ella lo ayudó a recuperar su corazón, por lo que ahora él puede ayudarla a recuperar el suyo. Cuando los guardias se acercan, Nab decide saltar al agujero con Alice y aterrizan en el pantano de Malvas. Rabbit luego corrige a Nab y dice que Lirón fue quien vio a Cyrus en la casa abandonada del sombrerero loco. Al escuchar esto, Nab se enoja porque no está seguro de que Cyrus esté vivo. Él y Alice comienzan a hundirse en el pantano,
por lo que Conejo se va en busca de ayuda. Alice le aconseja a Nab que deje de moverse o se hundirán rápidamente. Luego, el hombre se queja de morir como un semor tostado. Inspirada por esto, Alice agarra la libélula voladora y usa su fuego para endurecer el pantano de Malva, para que puedan trepar. Mientras se limpian, Nab se impacienta porque Rabbit no ha regresado. Cuando Alice se da cuenta de que quiere irse, le recuerda que necesitan encontrar a Cyrus. Nab explica que ya no es bienvenido en el País de las Maravillas después de sus fechorías, por lo que preferiría centrarse en su futuro en el mundo humano que arriesgarlo todo por una corazonada. Alice dice que le pagará y se quita el tacón para mostrarle 3 gemas de los deseos. Cuando lo ve, se pregunta por qué ella no puede usarlo para traer de vuelta a Cyrus. Alice explica que los deseos son impredecibles y condicionales, por lo que tiene miedo de que todo salga mal si desea rescatar a Cyrus. Al darse cuenta de que solo necesita tener cuidado con su deseo, Nab acepta ayudarla a encontrar al genio a cambio de un deseo. Mientras corre en busca de ayuda, Conejo se encuentra con la Reina Roja, que lo estaba esperando. Él informa que Alice ha regresado para buscar a Cyrus, luego pide que la liberen, pero la reina dice que arreglarán las cosas después del juego. Luego, exige que Rabbit espíe a Alice o morirá. Sin opciones, Rabbit acepta su destino. En el bosque, Nab teme una trampa, pero Alice tiene la esperanza de que su amado esté vivo. Nab luego se pregunta acerca de los motivos de la reina para matar al genio. En su balcón, la reina ve a Jaffer, un mago con un bastón de serpiente, y le informa que Alice ha regresado según lo planeado. Sin embargo, Jaffer dice que necesitan la botella y que Alice pida todos sus deseos. La reina le recuerda su lugar cuando él la critica. Aún así, Jaffer afirma que ella ya no le ayuda y la amenaza. Él la estrangula, pero ella le recuerda que conoce mejor el País de las Maravillas y que solo ella puede monitorear a Alicia, por lo que el hombre la libera y se va en su alfombra voladora. En lo profundo del bosque, Alice y Nab encuentran un cartel de búsqueda con la cara de este último. Mientras Nab lo baja, Alice quiere saber qué tan lejos están de la casa del sombrerero, así que se quita los zapatos y comienza a trepar al árbol. Cuando Alice encuentra la casa y llama a Nab, se da cuenta de que se ha ido con sus zapatos. Entonces aparece su amigo, el gato de Chester, y Alice nota que ha cambiado. Luego le recuerda al gato que los amigos no se comen entre sí, pero Chester aún así la ataca y ella se cae del árbol. Alice se levanta y evita al gato, pero este la golpea con la cola y la tira al suelo. Chester luego comparte que la reina prometió que Alicia es la carne más dulce. Justo antes de que Chester la devore, llega Nab y le arroja un hongo a la boca, encogiendo a la criatura. Alice se sorprende de que Nab la haya dejado antes, pero él dice que solo está protegiendo los deseos. Sin estar convencida, cree que él regresó porque recordó que una gema de los deseos debe ser concedida, no robada. Pronto llegan a la casa del sombrerero y Alice entra corriendo. Sin embargo, no hay nadie allí. Cuando aparece Rabbit, Nab le ordena que cabe un hoyo para poder regresar a casa. Luego, le dice a Alice que Cyrus nunca estuvo en la casa como ya habría aparecido. Al darse cuenta de que Nab tiene razón, Alice llora afuera. Luego, el hombre regaña a Rabbit por dejar que Alice llorara 2 veces. Momentos después, Alice encuentra el amuleto de Cyrus en la hierba. Rabbit espera que el collar salve al genio del mar hirviente, pero Nab afirma que sobrevivió porque está hecho de magia, a diferencia de Cyrus. Luego le aconseja que empiece de nuevo y conozca a otra persona, pero ella se niega, jurando que Cyrus está vivo. Cuando Nab pide pruebas, ella argumenta que el verdadero amor no las necesita. Aunque reacio, Nab acepta ayudarla a encontrar a su amado. En otra parte, Cyrus se despierta y recuerda que la alfombra mágica de Jaffer lo salvó del mar hirviente, pero el mago también lo encerró en una jaula. Hace años, en Agrava, Jaffer se enfrentó a un hombre llamado Farceen, que tenía riquezas a pesar de sus bajos ingresos. Farceen afirmó que simplemente había invertido mucho, pero Jaffer sabía que estaba mintiendo y le preguntó si conocía a alguien que pudiera concederle sus deseos. Esto hizo que el hombre sudara de nerviosismo. Cuando la tetera hirvió, Farceen se disculpó. Una vez dentro, cogió una botella del armario. Cuando la abrió, apareció Cyrus y Farceen informó al genio que Jaffer estaba afuera como predijeron. Asustado, el hombre utilizó su tercer deseo para enviar a Cyrus lejos de Agrava. Cuando Jaffer vio desaparecer al genio, mató a Farceen furioso. Cyrus fue transportado al laberinto de la reina, donde eventualmente conocería a Alice. En la actualidad, Nab se despierta y ve a Alice practicando esgrima. Ella planea encontrar la botella para que Nab pueda frotarla y pedir deseos inofensivos, lo que obligará a Cyrus a regresar a la botella sin importar dónde se encuentre ahora. Luego lo liberarán como genio para siempre. Nab le recuerda que entonces será el maestro de Cyrus, por lo que Alice decide que confiará en Nab. Ella revela que la botella está escondida en los prados de Mimsy debajo de un árbol alto.
Como Conejo todavía está dormido, Alice decide ir allí sin él, ya que la criatura podría ralentizarlos. Sin que ellos lo sepan, Conejo solo finge dormir y ha oído todo. Desde su jaula, Cyrus siente la presencia de Alice. Mientras tanto, la gente del pueblo consulta a la reina sobre sus problemas, pero ella se aburre. De repente, todos se congelan menos ella. Jaffer llega y le pregunta cómo puede escuchar a estas personas a diario, pero ella dice que es su trabajo. Él sostiene que su defecto es querer ganarse su respeto en lugar de aceptarlo. La reina lo insulta, dudando que Jaffer pueda alterar las leyes mágicas, pero él argumenta que es demasiado pronto para discutir algo sin la botella del genio. Para ayudarla a concentrarse en sus planes, Jaffer convierte a su pueblo en cenizas y la reina comienza a cuestionar su papel en su plan. Mientras tanto, Nab le dice a Alice que baje la voz en caso de que alguien escuche hacia dónde se dirigen. A él le preocupa que Cyrus la haya dejado, pero ella está segura de su amor. En otra parte, Conejo le informa a la reina que los dos están en camino según lo planeado, y la mujer obliga a la criatura a revelar dónde está escondida la botella. Dado que un lago los aleja de su destino, Alice considera cruzarlo nadando, pero Nab no puede nadar porque le tiene miedo al agua. Dicho esto, decide pedir ayuda a un hada, para disgusto de su compañera. Cuando aparece el hada llamada Sylvemost y reconoce a Nab, lo abofetea. A pesar de esto, el hada acepta usar su polvo de hadas para dejarlos volar al otro lado. En el calabozo, un prisionero mayor se da cuenta de que la jaula de Cyrus está hecha de plata y le quema la piel. Para distraerse del dolor, el hombre se ofrece a jugar al ajedrez, pero Cyrus se niega, pensando en Alice. Luego se da cuenta de que puede escribirle usando papel mágico. Cyrus recuerda cuando le dio a Alice las 3 gemas de los deseos. Luego, Alice liberó a Rabbit de la bolsa, quien se disculpó por haberla traído al peligroso país de las maravillas. Ella le aseguró que no era culpa suya ya que ella lo siguió, por lo que el conejo le deseó buena suerte. Después, Cyrus le dijo que las leyes de la magia impedían que el genio matara o resucitara a alguien, cambiara el pasado o enamorara a alguien. Después del tercer deseo, volverá a la botella para esperar a su nuevo maestro. Alice se preguntó si desearía la libertad de Cyrus, por lo que él le dijo que lo había intentado antes pero fracasó ya que los deseos tenían consecuencias. En la actualidad, Nab disfruta volar hasta que Sylvemost lo arroja al lago como venganza por haberla engañado antes. Alice salta para salvarlo y terminan en una pequeña isla. Ella acusa a su amiga de romperle el corazón al hada y se pregunta quién le hizo tanto daño que se volvió cínico respecto del amor. En el pasado, Cyrus estaba nervioso por estar en un lugar público y advirtió a Alice que un hombre llamado Jaffer lo perseguía. Ella le aconsejó que se quedara en su biberón si era más seguro, pero Cyrus insistió en quedarse con ella. Luego le preguntó a Alice por qué quería regresar a Inglaterra si se sentía prisionera allí, y ella le reveló que no tenía otro lugar a donde ir. El genio dijo que podía ir a cualquier parte, por lo que sintió curiosidad por las experiencias de viaje de Cyrus. Él compartió que mató a un dragón con una espada, por lo que Alice le pidió que la entrenara. Luego, Cyrus le dio una rosa de papel que dobló con papel mágico que encontró en sus viajes. En el castillo, Jaffer confronta a la reina sobre la ubicación de la botella, pero ella se niega y le pide pruebas de que el hombre cumplirá con su trato. Enojado, Jaffer la inmoviliza y le exige que le obedezca y le esté agradecida, enfatizando que no son socios. Por miedo, ella revela la ubicación. Atrapada en el lago, Alice pisotea con impaciencia y la isla se mueve de repente. Luego descubren que la isla es aparentemente una tortuga, por lo que la amenaza con una espada para que los ayude a cruzar el lago. Luego recuerda cuando Cyrus le enseñó a usar la espada. El genio se sorprendió de que aprendiera rápido. Cuando Cyrus le robó la espada, le advirtió que cuando estuviera acorralada sin un arma, debía ser más inteligente que su oponente y usar su creatividad. Alice se dio cuenta de que necesitaba encontrar sus debilidades. Conociendo sus sentimientos por ella, besó a Cyrus, quien le entregó ambas espadas. Cuando Alice y Nab llegan a los prados, Sylvemost les dice que Caterpillar quiere a Nab, por lo que planea entregarlo. El hada también cree que Nab se volvió cruel debido a una mujer llamada Anastasia. Nab explica que puede que esté paralizado, pero Alice y Cyrus necesitan su ayuda, por lo que Sylvemost debería preocuparse por su destino. Luego él le pide disculpas sinceramente y ella cede. Alice se burla de él ya que rara vez se disculpa y se pregunta quién es Anastasia. Un día, Cyrus le confesó su amor a Alice, pero le preocupaba que ella pidiera sus deseos y siguiera adelante. Alice prometió no usar sus deseos, para que Cyrus no tuviera que regresar como un genio. Con el acuerdo de nunca olvidarse el uno del otro, Alice sugirió que enterraran la botella. Cuando Jaffer llega al árbol, suelta sus insectos para encontrar la botella. Alice y Nab lo miran desde lejos, pero la joven le revela a su compañera que mintió sobre la ubicación de la botella para saber a quién se enfrentan.
Nab cree que Alice no confía en él, pero le asegura que ahora confía en él. Sin embargo, cuando llegan al lugar correcto, la botella ya no está. Esto hace que Alice piense que Cyrus la ha dejado. En su jaula, el genio suelta el papel mágico para poder encontrar a Alice, luego colapsa de dolor. Cuando Jaffer llega para preguntar dónde está escondida la botella, la reina los interrumpe y revela que ella tiene la botella porque ha seguido su consejo de inspirar respeto en lugar de ganárselo. La reina le dice a Jaffer que deje de subestimarla. Ella declara que ya no confía en Jaffer, por lo que ahora que tiene la botella, su asociación debe ser mutuamente beneficiosa. En los prados, Alice está decepcionada porque ella y Cyrus son los únicos que sabían dónde se suponía que estaba la botella. Conejo espera a la reina en el palacio, recordándole su promesa. Ella dice que le dará lo que desea una vez que logre sus planes. Luego le pregunta a Rabbit cómo sabía de la verdadera ubicación de la botella, y él le revela que vio a la pareja enterrarla en el pasado. En los prados, Nab se disculpa con Alice por sugerir ideas tan cínicas sobre el amor. Dice que Anastasia le enseñó algo sobre el amor, pero eso no significa que tuviera razón sobre Alice y Cyrus. Finalmente, el papel mágico llega a Alice. Cuando lo abre, encuentra una carta de Cyrus, asegurándole su amor y pidiéndole que se vaya por su seguridad. A pesar de esto, ella responde en el papel, prometiendo ir a buscar a su amado. Luego envía el periódico, decidida a luchar en el País de las Maravillas para reunirse con su amor.